Queríamos agradecer su interés en nuestro artículo sobre publicidad en el aula, experiencia lectoescritora con escolares de la Comunidad de Madrid, que hemos desarrollado el catedrático de Comunicación Audiovisual, don Francisco García García, de la Universidad Complutense de Madrid, y yo mismo, Héctor García, doctorando en Comunicación y Educación por la Universidad de Alcalá de Henares. Hemos presentado este estudio al Congreso de Innovación Docente porque creemos que es interesante ver cómo la publicidad, como el campo de la comunicación audiovisual y la educación, pueden convivir, estar estrechamente relacionados, pese a que la alfabetización mediática e informacional apenas está presente o de manera muy tangencial en los planes de estudio actuales. Para ello hemos desarrollado una experiencia, un estudio de campo, con 39 centros escolares y 4.917 alumnos desde primero de primaria hasta bachillerato dentro de la Comunidad de Madrid durante el curso 2019-2020. En concreto entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020, en el que las clases terminaron y se cerraron por motivo de la pandemia provocada por el virus del COVID-19. Se invitó a los centros asistentes a elaborar su propio spot de publicidad vendiendo las matemáticas, puesto que el temario de ese curso, del 2019-20, era la publicidad y es el objeto de nuestro estudio. Para ayudarles en la creación de sus anuncios, se les facilitó un videotutorial colgado en nuestro canal de YouTube, en el que se les informaba de los requisitos o de los elementos que podían incorporar a su vídeo para ayudarles a hacerlos. Es importante remarcar que nunca dimos parámetros narrativos, sino que simplemente dimos variables que podían incorporar que a nosotros nos servían para comprobar su presencia o ausencia, su predominancia o no, a la hora de refutar o comprobar la hipótesis de este estudio. Y es que el objetivo de esta investigación es describir el grado de alfabetización mediática de la educación madrileña mediante el análisis de spots de los publicitarios realizados por estos alumnos de primaria y secundaria. En la parte metodológica se invitó a los centros que asistían a leer el cine a que desarrollaran un guión propio sobre las matemáticas o con el objetivo de vender las matemáticas y que nosotros grabaríamos en la sesión presencial que iban a realizar con nosotros. Para ello nosotros llevábamos un croma. Entonces les dimos una serie de variables, como ya se ha dicho, en la primera de las cuales era el escenario, es decir, qué íbamos a poner de fondo en el croma que grabábamos con ellos. Se le dieron tres opciones que respondían a tres elementos que eran interesantes para su análisis. Por un lado, un aula como un espacio de interior, un parque como un espacio de exterior y un fondo blanco neutro para desarrollar el spot. También se ofrecieron 5 músicas a elegir, libres de derechos, todas ellas, y que correspondían con 5 sentimientos diferentes, como podía ser alegría, tristeza, intriga, terror y una última música que hemos calificado como indiferente al no tener una connotación emocional concreta. También se les indicó que el spot podía ser mudo o contener diálogos. Asimismo, también se les indicó que podía ser en color, en blanco y negro o utilizar cualquiera de las técnicas mezcladas dentro de ese spot, pero sin darles ninguna referencia acerca del uso narrativo, tanto del color como del blanco y negro. También se les dio la posibilidad de poder diseñar e incorporar un logotipo, símbolo propio y crear un eslogan para su spot publicitario. Para análisis cuantitativo, como hemos reflejado, lo que hicimos fue ver la presencia o ausencia de esos parámetros que les indicamos, de esas variables. En cuanto a la variable escenarios, como pueden ver en la siguiente tabla, vemos que más de la mitad de los centros, el 58,33%, eligen de forma explícita un aula como fondo para su spot. Este porcentaje además sube al 66,66% si se incluye el vídeo 11, que como pueden ver emplea un fondo de aula, aunque no sea el que nosotros le habíamos marcado, sino que optan por una pizarra con una operación matemática escrita en ella, pero no deja de ser un interior que hace referencia a un aula. La siguiente variable, que sería la variable sonido, que hace referencia a la presencia o ausencia de diálogos expresos, se observa que la práctica totalidad de ellos, el 91,66%, opta por el diálogo expreso, siendo vehicular, es decir, que es el que lleva el peso de la narración, en el 75% de ellos. Y combinado con secuencias mudas, dos anuncios que sería el 16,66%. Tan solo uno de ellos, es decir, el 8,33%, el vídeo 1,
opta por no emplear la verbalización, lo cual no quiere decir que no utilice la palabra, puesto que sí que emplea rotulaciones o grafismos en el spot. Y esto obedece a la edad de los alumnos, puesto que era primero de primaria, es decir, 6-7 años, que a la hora de escribir un guión propio y enfrentarse a la cámara, ponerse delante de la cámara, pues tienen una oralidad un tanto más limitada y por eso se optó por hacerlo mudo. La variable música, que como pueden ver en la tabla, pues hay un uso preponderante de la que hemos denominado como indefinida. Destaca que a pesar de la importancia explicada de la música, y que se puede ver en muchos estudios, tan solo un guión de todos ha realizado una elección musical. El resto no. Y excepto el vídeo número 7, que trajeron su propia música pregrabada, que era un rap, pues el resto no marcaron ningún tipo de música para su spot. La variable color nos indica que el 91,66% de los anuncios han sido creados a color. Ningún anuncio ha utilizado únicamente el blanco y negro, y uno de ellos, el 8,33%, que sería el vídeo 9, ha utilizado ambas técnicas, color y blanco y negro, haciendo una división de la pantalla y haciendo un uso narrativo de ese recurso. Y por último, la variable logotipo y eslogan nos ha hecho destacar en la parte cuantitativa como el 100% de los anuncios de los spots sí tienen un eslogan, mientras que en la parte de los logotipos, tan solo 4 de ellos llevan logotipo y de hecho solo hay 3 logotipos diseñados, es decir, un 25%, puesto que en los vídeos 2 y 3 son del mismo centro educativo y utilizan el mismo logotipo. Esto sería en cuanto a los usos, en cuanto al análisis cuantitativo de las variables. Ahora vamos, estas variables hemos hecho un análisis cualitativo de cómo se han utilizado en los spots y podemos señalar que los escenarios, al haber esta preponderancia del escenario de aula, nos indica la fuerte vinculación que los alumnos tienen del concepto de las matemáticas con su vida educativa y lo vinculan al centro educativo, y por eso la mayoría ha introducido este elemento como escenario. En cuanto a la forma de abordar el mensaje, hay una gran variedad de recursos, destacando el uso del pathos y el logos, tanto en la emoción, que sería el pathos, y el logos, que sería el razonamiento. Porque es verdad que han utilizado la parte, digamos, de utilidad de las matemáticas, o en una inmensa mayoría de los casos, en el que nos cuentan para qué se pueden utilizar las matemáticas en el día a día, pero utilizando la emoción, pues empezando muchas veces con recursos negativos, como puede ser frases del tipo estás aburrido de, te cansan las matemáticas, harto de, y para luego evolucionar hacia un mensaje mucho más positivo en cuanto a la materia en la que tienen que anunciar. Y también destaca que en 4 de esos casos, en 4 de los anuncios, se ha introducido ese pathos basándose en el ludus, en el juego, en el uso del juego, porque son 2 anuncios que son un spot de un concurso publicitario, de un concurso matemático, otro que habla de juegos que se utiliza en el aula y que tienen esa parte lúdica como protagonismo. Cabe destacar también cómo las matemáticas, a pesar de un campo de ciencias netamente basado en la realidad, el 66,66% de los spots son ficcionados. E incluso en 4 de esos anuncios se ha vinculado mucho la matemática con el campo de la mercantilización, puesto que son spots, son anuncios puros y duros de productos o servicios creados, inventados por los alumnos para vender las matemáticas. Esto lo que nos indica es cómo ellos, los alumnos y los profesores, han vinculado la idea de publicidad con mercantilización y han aplicado ese concepto. Esto, claro, nos indica qué potencia tiene la publicidad del lenguaje audiovisual como generador de conceptos. En cuanto al uso de los logotipos y los eslóganes, que también es una de las variables, nos destaca cómo solo se han diseñado 3 logotipos, de los cuales 2 de ellos no cumplirían con los requisitos típicos de diseño de un logotipo, puesto que han incorporado muchos elementos, además de operaciones matemáticas, muchas veces con un tamaño muy pequeño, lo cual dificulta la escalabilidad, y tan solo uno de ellos ha hecho un logotipo que cumpliría con los requisitos de simplicidad, de esquematización y de claridad, que sería una M y un más, que recuerda a una empresa de telecomunicaciones, lo cual también nos indica
la importancia de la visualización del el bagaje previo que tienen tanto alumnos como docentes del mundo de la publicidad y de la iconicidad dentro de este campo. En cuanto a las conclusiones, como decíamos, pues vemos que de 39 centros que han participado en la actividad, en esta experiencia práctica de uso de la publicidad en el aula, solamente 8 de ellos, el 20%, presentaron guiones, un total de 35 guiones que se convirtió en estos 12 anuncios que hemos analizado. Esto nos habla de la poca importancia que se concede en el mundo educativo a la publicidad en particular y al mundo de la educación mediática e informacional en general. Hace falta reforzar esta alfabetización mediática en los planes de estudios que ahora mismo tienen una visibilidad tangencial en casi todos los planes de estudios y como refuerza y como ha reconocido el propio Ministerio de Educación en sus informes periódicos. También la importancia de la oralidad de la palabra nos indica la poca práctica, la falta de capacidades en el uso del lenguaje audiovisual, del lenguaje icónico que presentan los alumnos que han participado en este estudio. Y sí que nos refuerza la idea, o refuerza la hipótesis, de que es una experiencia útil el hecho de que las valoraciones de los profesores hayan sido muy positivas respecto de esta actividad práctica y que eso lo tenemos desarrollado en otro estudio. Por supuesto, estas serían las conclusiones que hemos podido analizar. Tienen toda la información en el artículo que saldrá en las publicaciones de este Congreso de Innovación Docente. Y por nuestra parte, solo queda agradecer su atención, su presencia y esperamos que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias.